Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el marco de una nueva negociación para Venezuela, se han comenzado a otorgar una serie de licencias relacionadas al mercado petrolero venezolano. Para entender este régimen de sanciones y estas licencias que podrían continuar otorgándose, hemos invitado a Fernando Fernández. Él es profesor invitado del IESA y de la Universidad Central de Venezuela, un especialista en Derecho Penal, Económico e Internacional. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Estoy a tu orden. Sí, hay mucho de lo que se explora con el tema de las sanciones, pero quizás la parte jurídica ha sido una de las que menos se ha explicado. Quería que nos ayudara a entender de qué se trata este régimen de sanciones y qué está sucediendo ahora con estas licencias que comienzan a otorgarse. Bueno, en principio, y gracias por la oportunidad nuevamente, Gabriela, porque de verdad hay muchos malos entendidos y sobre todo hay un ambiente muy politizado respecto a las sanciones, que limita la observación objetiva y concreta y específica de todo ello, ¿no? En realidad las sanciones se toman cuando hay que designar a una persona que está sujeta a una investigación o que se le comprueba que ya está sometido pues a un régimen jurídico por una ilicitud en el campo de la legislación internacional o en el campo de la legislación particular de un país, ¿no? Lo que nos tiene ocupados ha sido el tema de la legislación de los Estados Unidos, concretamente lo que tiene que ver con la famosa Oficina de Control de Activos Extranjeros llamada Oficina OFAC, que es, digamos, el régimen que tiene los programas más extensos, más profundos y más detallados en el mundo entero sobre este tipo de designaciones o de sanciones, como también se le llama, ¿no? Entonces, digamos, tiene una base legal. Las sanciones internacionales están incluso previstas pues, en las relaciones internacionales de forma rutinaria y en cierta medida han sustituido las guerras. Para darte un ejemplo, hoy salieron sanciones de los Estados Unidos y también del Reino Unido respecto de Rusia, donde se designaba algunas nuevas personas, se daban algunas licencias y también se organizaba los listados tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos. Entonces, el régimen de sanciones eh, es una dinámica muy intensa, muy fuerte, que permanentemente se está renovando. En el caso de Venezuela, que hay, digamos, cerca de 800 personas naturales y jurídicas, naves y aeronaves designadas. Son personas que están tratando de luchar pues, por ver que sus casos sean resueltos y se les restituya pues, la serie de limitaciones que le imponen esas designaciones o esas sanciones. En general, el régimen de sanciones le prohíbe a todos los norteamericanos y a todas las empresas norteamericanas, inclusive aquellas que no siéndolo, pero que tienen una agencia, que tienen una sucursal, o inclusive a aquellas personas que tienen algún activo en los Estados Unidos, se les prohíbe entonces hacer negocios o realizar transacciones de distinto tipo, financiero, comercial, etcétera, con quien haya sido designado. Porque se le está investigando o porque se le está sancionando por alguna ilicitud que según las leyes americanas están dispuestas para este tipo de limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, las licencias, que sería, digamos, la excepción a esas sanciones o designaciones, permite entonces realizar una serie de actividades muy limitadas, tanto en el tiempo como en el alcance de de las designaciones ya establecidas, para poder ejecutar algún tipo de relaciones, con lo cual los norteamericanos, sean personas jurídicas o sean personas naturales, ya podrían establecer algún tipo de negocio dentro de estas limitaciones temporales o temáticas, por llamarlas de alguna manera. Así que ese es el marco general que permite pues que mediante estas licencias, una es la 41 y otra es la 8K, se puedan realizar actividades de tipo mercantil o de tipo comercial en lo que está permitido para Chevron y para algunas contratistas de Chevron que están en esta materia, por ejemplo, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Winterford International, que es una sociedad anónima pública, ¿no? Entonces, digamos, ese es el campo preciso
de lo que quizás pueda interesar a tus escuchas. Sí, profesor. Ahora ayúdenos a entender lo que serían entonces esas excepciones a la regla que van a permitir que se extraiga petróleo venezolano y llegue específicamente a territorio norteamericano, porque hay una serie de limitaciones, como usted lo explica. Si le puede justamente explicar de manera práctica a los ciudadanos qué viene ahora con esta licencia, al parecer además es temporal y tiene restricciones incluso para que el dinero no llegue al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, eso está destinado pues a resolver un problema de caja que tiene Chevron, es lo que he podido entender de algunos colegas que han estudiado y que llevan al día a día pues el tema económico y financiero, ¿no? Pero le permite a Chevron recuperar el dinero que han invertido y sobre todo las deudas que tiene el gobierno con ellos, a los fines pues de poder mantener la estructura, el personal y sobre todo los gastos de mantenimiento y de infraestructura que tienen en Venezuela, ¿no? Eso es sumamente interesante porque recordemos que Chevron tiene asociaciones en las llamadas empresas mixtas con el Estado venezolano y bueno, eso le va a permitir al Estado venezolano también que se aumente la producción en Venezuela y eso lógicamente va a tener un beneficio no solamente para Chevron, sino también para toda la sociedad en su conjunto en la medida pues que eso genera un ámbito limitado, por cierto, pero por lo menos positivo hacia el futuro, a los fines pues de que si se realiza bien la actividad y se cumple con las metas y los estándares establecidos en la supervisión que le viene a esta excepción, pues a esta licencia, pues lógicamente eso podrá extenderse a otros campos y sobre todo a otros alcances mucho mayores. Pero lógicamente eso va a depender de las evaluaciones que se estén haciendo. Esta licencia tiene una duración de 6 meses, pero es revisable mes por mes. El primer día de cada mes pudiera ser revocada y con lo cual estaríamos otra vez retrocediendo pues, a la situación previa de la licencia. ¿Qué está sucediendo actualmente? O sea, ¿cuál fue el permiso que se le otorgó a empresas como Chevron en este caso? Ya ellos, por ejemplo, pueden empezar a extraer ese petróleo, comenzar a enviar barcos a Estados Unidos. Más o menos, ¿qué ha conocido usted con respecto a los mecanismos y a esa evaluación? ¿Cómo además se hace mes a mes? ¿Qué es lo que se mide si realmente se están cumpliendo esos objetivos y esos parámetros? Sí, la primera autorización es a producir y extraer petróleo o productos derivados del petróleo, ¿ok? Producido por los joint ventures de Chevron y cualquier mantenimiento, reparación o servicio relacionado con estas estructuras, ¿no? Eso primero, ¿no? Eso responde a tu pregunta de manera directa, producir y extraer petróleo. En segundo lugar, la venta, la exportación, pero también la importación a los Estados Unidos. Esto es bilateral. Esto no incluye ningún otro país de Europa, de Asia, de África, sino esto es para nutrir y servir al mercado norteamericano, ¿no? Tanto de petróleo, productos derivados del petróleo, producidos por estas empresas conjuntas de Chevron, siempre que el petróleo y los productos derivados del petróleo, producidos por estas empresas conjuntas, se vendan primero a Chevron. Es decir, no va a haber una intermediación con terceros, sino que haya una relación directa con Chevron, que va a ser entonces la que de manera directa lleve este producto a los Estados Unidos. En tercer lugar, velar por la salud o la seguridad del personal o la integridad de las operaciones o activos de los joint ventures de Chevron en Venezuela. Esto es sumamente importante porque, digamos, el tema humano, el recurso humano, el talento que está allí y que se ha venido formando y fortaleciendo a lo largo de los años, va a tener cubiertas pues, sus necesidades de salud y seguridad. Y por último, la compra e importación a Venezuela de bienes o insumos relacionados con las actividades descritas en los párrafos anteriores, ¿no? De esta licencia general, incluidos diluyentes, condensados, petróleo o productos de gas natural. De forma tal, pues, que son 4 actividades, las cuales tienen subactividades, tal como las he narrado, de forma precisa y directa. Lógicamente, eso implica, se lee sencillo, ¿no? Pero implica una serie de tramas y de implicaciones consecuentes
que, digamos, sería interesante que lograras complementar esta visión jurídica con aquellas personas que manejan la operación desde el punto de vista de la ingeniería del petróleo para poder ampliar esta información que te estoy dando. Ahora, profesor, ¿cuál podría ser el paso a seguir? Estamos hablando de esta licencia limitada a 6 meses para específicamente hacer esas actividades que usted enumera. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque usted explica que si todo sale bien, si esa evaluación y las metas se cumplen, esto no solamente podría permanecer en el tiempo con las licencias que se han otorgado, sino que además extenderse a otras empresas o a otros sectores. Coméntenos un Correcto. poco cuál podría ser entonces el siguiente paso, más o menos cómo se va a ir retomando todo este mercado petrolero. Bueno, son dos ámbitos en los cuales se van a producir los pasos que vamos a hablar, ¿no? El primer ámbito y, por supuesto, el primer paso o los pasos sucesivos, que serían 6 pasos mensuales y uno final al sexto mes, es hacer todo también que no haya objeciones para que pueda ampliarse a 6 meses más o a un año más o que quede de manera definitiva, que eso sería lo ideal, ¿no? Yo estoy convencido de la buena fe y del buen desempeño de lo que se llama el compliance de Chevron, que es un compliance muy experimentado, no solamente a nivel de Venezuela, sino de alcance global, ¿no? Que ellos tienen la experticia suficiente para hacer las cosas sumamente bien. Y espero pues que sus compañeros, todas las empresas que mencionamos anteriormente y principalmente también PDVSA, estén a la altura. Eso es un aprendizaje mutuo de cuáles son las reglas del juego en el mundo del petróleo y por supuesto con las consecuencias que eso tiene, ¿no? En el plano ambiental, en el plano de la seguridad, higiene y ambiente, es decir, la salud de los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso daría chance no para un programa, sino para todo un Claro. semestre universitario, ¿no? Y lo otro es que también se cumplan con las exigencias de las negociaciones, ¿no? En las negociaciones están varios puntos y creo que el punto desencadenante de todo lo demás va a ser la realización de las famosas elecciones de forma libre, universal y de acuerdo con los estándares internacionales. Eso sería el segundo ámbito y sobre el cual pues hay mucha tela que cortar, obviamente, ¿no? Estamos dando los primeros pasos apenas y yo creo pues que en los siguientes pasos establecer, digamos, las condiciones para que eso se dé. Ya sabemos pues que hay todo un movimiento en los distintos sectores, tanto el gubernamental como el de la oposición, para seguir adelante en ese proceso. Y eso sería, digamos, el ámbito segundo y con eso creo que te respondería la pregunta. Profesor, una de las metas que se han trazado los negociadores y en general los que están involucrados en todo este proceso es que se haga inversión para que aumente la producción petrolera en Venezuela y Estados Unidos también es una de las metas, que vuelvan por lo menos a recibir el mismo número de barriles de petróleo que recibían en el pasado. Para ello hay que hacer reformas adicionales, no solamente depende de estas licencias, hay quienes aseguran que se tienen que hacer leyes dentro de Venezuela y adicionalmente un entramado que garantice esa inversión extranjera y que no pase cosas como las que terminaron en arbitraje internacional con otras empresas internacionales. Sí, bueno, yo pienso que hay que seguir, como decía un exfiscal general de la República, por el lomo de la Constitución. La Constitución establece pues que este tipo de negocios petroleros, por ser de interés público, deben seguirse pues con todos los trámites constitucionales y legales, ¿no? Sin duda alguna habrá que hacer algunas reformas en el plano legislativo y creo que lo interesante es concatenar todo esto con la legislación del derecho comparado para evitar que haya nuevas sanciones, sobre todo en el ámbito de la corrupción y el control de la misma. Y hay un tema muy interesante que yo diría que sería el tercer ámbito que hay que incluir en las negociaciones, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Ya sabemos pues que eso es un tema en el cual la comunidad internacional tiene un celo sumamente acentuado y muy profundo, en el cual ya no solamente los intereses de los estados están cifrados en ganancias económicas, en intereses políticos, en intereses de dominio, hegemonía, imperialistas, etcétera, sino que también ahora el tema de los derechos humanos es lo que llaman los norteamericanos, los anglosajones, un issue.
es un gran tema. Y sobre esa base, pues yo creo que ese tercer ámbito va a dar mucho que hacer y mucho que decir en el futuro inmediato. Y yo creo, pues, yo soy optimista y creo que este año 2022 va a cerrar con ese punto positivo y estoy seguro, porque creo que están dadas las condiciones, la necesidad también del país de obtener divisas, de eso que tú llamabas inversiones, y eso va a ser sumamente importante para ir acomodando el terreno de que se vayan resolviendo los tres ámbitos que hablamos. Profesora, aprovechando que usted justamente nombra el tema de los derechos humanos y su experticia en el tema de sanciones, hay dos visiones particulares con respecto a las sanciones. Hay quienes las satanizan y aseguran que prácticamente son las únicas culpables de todo el descalabro económico en Venezuela, pero hay otros que justamente ven cómo se ha comportado la economía venezolana y han visto que hay muchísimas causas que vienen directamente del manejo económico interno de Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuán beneficiosas o negativas fueron esas sanciones a lo largo de estos años? Mira, ponerle un tono moral al asunto es inconveniente, ¿no? Porque inmediatamente se politiza. ¿Es bueno o es mala? Me parece que no puede ser el argumento, ¿no? Yo creo que son temas de orden legal que hay que resolver con las herramientas legales. A todas las personas que tienen designaciones, mi recomendación siempre ha sido la misma, ¿no? Ponerse a derecho, resolverlas. Hay mecanismos legales, hay un debido proceso que cumplir y eso lógicamente con las garantías jurídicas que brindan estos países, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y otros países como el Reino Unido, como Japón, como Australia, como Canadá, que han impuesto también designaciones y sanciones de distinto alcance, ¿no? Entonces yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Y tratar pues de resolver las crisis mediante el conocimiento. Justamente parte del esfuerzo docente que uno trata de ejecutar es enseñar a cómo resolver esas crisis según los procedimientos de tipo legal y según pues los pasos que hay que dar en cada uno de los supuestos y sobre todo de acuerdo con el origen de ese tipo de sanciones, ¿no? Si es el asunto norteamericano, hay que responder pues a todos esos procedimientos y hay que ponerse a derecho. Eh, Todos los días se dan novedades en la materia, ¿no? Hoy, por ejemplo, se publica en la Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC, se publican algunas nuevas designaciones, pero también algunas designaciones que se revocan, es decir, que se eliminan. Y eso trae un cambio en el listado de la OFAC, porque se incluyen nuevas designaciones, pero se excluyen otras, ¿no? De forma tal que se ve que hay algún tipo de movimiento en ese asunto. Y también ha habido nuevas licencias para Rusia. Entonces, y eso depende pues del trámite que se ha ido realizando en cada uno de esos supuestos y lógicamente el interés mío como abogado es que haya esa dinámica. Pero lógicamente hay que despejar un poco el ámbito de lo moral y de lo político para poder atender con objetividad y frialdad ese tipo de acontecimientos. Profesor, también quería analizar junto a usted algunos escenarios. ¿Hay posibilidad de levantamiento de sanciones, como justamente se dice, o siempre va a ser a través de licencias? Fíjate, son casi 800 designaciones que hay relacionadas con Venezuela, ¿no? Para que pudiéramos hablar mucho tiempo, meses diría yo, sobre cada designación, Claro. pero no tiene sentido, pues, ¿no? Porque Pero es posible levantarlas o que se haga alguna excepción y vuelva al punto cero donde hay otra vez una limitación absoluta. ¿Cómo operan esas designaciones? ¿Quién las levanta? ¿Siempre es a través de licencias? lo más, mientras no cambie totalmente las reglas del juego, sobre la base de lo que se han impuesto esas designaciones, no va a haber un levantamiento general. Eso nunca lo he visto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el caso más complejo, el más fuerte que se conoce en la historia de las sanciones internacionales fue el caso de Sudáfrica. Fueron 160 países que sancionaron al régimen del apartheid de Sudáfrica, es decir, al gobierno,
y a sus distintos voceros, más los boicots, porque hubo boicots. Hasta ahora Venezuela no ha tenido boicots. En el caso de Sudáfrica hubo boicots, boicots deportivos, boicots sindicales, boicots aduaneros, boicots empresariales, es decir, grupos privados que boicoteaban las actividades de los gobernantes de Sudáfrica, hasta que se hicieron las elecciones de tipo universal, lo cual le permitió a Mandela postularse y ganar las elecciones. Entonces, eso permitió que hubiese un levantamiento general de las sanciones y de los boicots. Eso es un ámbito, digamos, extremo. Claro, e Venezuela ideal que será difícil. no está en esa situación, pero creo que muchas de esas designaciones se levantarían, las que tienen que ver con el socavamiento del Estado de Derecho, por ejemplo, o con el socavamiento de la democracia o con la violación de derechos humanos. Pero, por ejemplo, las que tienen que ver con tráfico de drogas tienen que ser resueltas en los tribunales norteamericanos por tráfico de drogas o de cualquier otro país. Las que tienen que ver con hechos concretos de corrupción, por ejemplo, soborno transnacional, tendrían que resolverse en los tribunales, donde quiera que haya una acusación penal. Porque muchas veces estas designaciones o sanciones que son de tipo administrativo y de tipo financiero están conectadas con acciones penales en tribunales norteamericanos. Entonces eso supone un escenario distinto. Por Profesor, eso creo que el caso venezolano es particular. No existe una regla universal para todos los casos y digamos, si tú me dijeras hay que hablar del caso Cuba, es muy, pero muy diferente al caso venezolano. O el caso Rusia. En el caso de Rusia hay designaciones sectoriales. Todo un sector de la economía está afectado. Venezuela no tiene designaciones sectoriales, sino individuales. profesor, otro Perdón. escenario que nos gustaría explorar con usted es, actualmente la licencia permite que ese petróleo llegue a Estados Unidos, pero por ejemplo, Francia abiertamente ha pedido que Venezuela vuelva al mercado internacional y estarían entonces interesados. Escuchamos incluso a Nicolás Maduro decir que le daba la bienvenida a las empresas francesas. ¿Todo eso también pasa por las licencias norteamericanas? ¿O podría haber, por ejemplo, un acuerdo entre países de Europa directamente con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo operaría ese escenario? Bueno, fíjate que el ámbito preciso de las normas OFAC es versus americanos. Es decir, no afecta a terceros. Ok. No afecta a terceros países, no afecta a empresas de otros sitios, etcétera, ¿no? Lógicamente hay implicaciones, porque en la medida en que se utilice, por ejemplo, la moneda norteamericana, habrá implicaciones en cuanto a pago se refiere, porque los bancos norteamericanos entonces no procesarían ese tipo de cosas, ¿no? O los bancos locales que tienen algún tipo de corresponsabilidad con bancos norteamericanos podrían poner una objeción y paralizar un pago. De tal manera, pues, que hay que ir analizando caso por caso, situación por situación. No te podría decir una regla general aplicable a todas las situaciones. Pero, por ejemplo, Estados Unidos podría liberar algunas licencias. Por ejemplo, sé que India también está detrás de que le den algunas licencias para ese comercio. Al final, Estados Unidos es como una pieza clave para ir destrancando lo que sería esas importaciones y exportaciones de crudo. En la medida que se utilice el dólar estadounidense, va a haber limitación. O que se utilice alguna de las instancias financieras de los Estados Unidos, ¿no? Habrá también limitaciones. Como quiera, pues que el dólar es la moneda dominante, es la que todo el mundo prefiere usar. Entonces, ahí, en cada situación, veremos que hay límites, ¿no? Entonces, digamos, si se usaran otras monedas o si se usaran algún tipo de otro tipo de instituciones financieras, no debería haber algún tipo de problema. Pero si hay provisiones, por ejemplo, con países en concreto. En la licencia esta, en la 41, se habla de que está prohibido cualquier tipo de negociación con dinero iraní y también con una entidad de la Federación Rusa. Entonces hay ese tipo de prohibiciones que hay que ir viendo con mucho detalle y con mucha precisión. Entonces, te digo, no puedo darte una regla general para todo el mundo, sino que hay que ver las normas con lupa para saber exactamente dónde estamos ubicados. Y profesor, su mensaje final o su visión con respecto a este proceso, ¿lo ve positivo para Venezuela? Y si usted tuviera la oportunidad de hacer una recomendación, algo que debemos tener cuidado
cada 6 meses o en esa evaluación mes a mes, ¿cuál sería esa recomendación? Mi recomendación es ver con lupa cada una de las licencias, seguir aspirando a las licencias, modificar las conductas y los comportamientos exigidos sobre la base de este tipo de sanciones, por ejemplo, las que tienen que ver con el socavamiento de la democracia, el Estado de Derecho, y bueno, seguir aspirando a más. Yo creo que este es un punto de partida, una especie de globo de ensayo que nos permitirá ir cubriendo nuevas etapas, ir ascendiendo en las aspiraciones y lógicamente para mí el escenario más deseable es el restablecimiento de las relaciones comerciales de todo tipo, no solamente con los Estados Unidos, sino con muchos otros países, por ejemplo Europa, que también han dictado varias sanciones muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos que recobrar el escenario del primer mundo para que Venezuela aspire a la prosperidad y lo que yo he llamado en mis presentaciones el renacimiento. Venezuela tiene derecho a renacer y todos los venezolanos tenemos derecho a eso. Pero lógicamente este punto de partida, este globo de ensayo va a ser muy interesante, muy bueno, muy positivo y si todos hacemos lo que debemos hacer, el asunto va a prosperar. Estoy convencido de eso. Muchísimas gracias, profesor, por su análisis y esta conclusión. Gracias a ti, Gabriela. Muy amable. Son las declaraciones del profesor invitado del IESA y de la Universidad Central de Venezuela, Fernando Fernández, quien es especialista en Derecho Penal, Económico e Internacional. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.